Las elecciones constituyentes en Chile han marcado la jornada política en la región el último fin de semana. Y nos importa Paraguay, ¿por qué? Porque creemos que hay algunas lecciones que tomar nota, algunas lecciones en las cuales aprender, mirar y fijarnos con mucho detalle. Buenas noches, esto es Fuego Cruzado. Obviamente no soy Benjamín Liviere, soy Felipe Goroso. Y vamos a hacer un análisis, un repaso. Vamos a tratar de detallar por qué y en qué tono hay que leer y sobre todo hay que escuchar el mensaje que dio la gente, que dio las masas en Chile luego de estas elecciones constituyentes. Buenas noches, Felipe Goroso. Gracias por compartir con nosotros en estos días. Y en vez del habitual espacio del análisis de contexto que solemos ofrecer de inicio, vamos a ofrecer hoy un vídeo. ¿Por qué? Porque creemos que el vídeo que vamos a compartir refleja el espíritu de por qué sucedieron las cosas así como sucedieron en Chile. Vamos al material. Su señoría, hoy tenemos en el banquillo de los acusados nada más y nada menos que al sistema. Pero no nos dejemos engañar por esta sonrisa. Hoy el sistema parece estar muy orgulloso de lo que ha conseguido estos últimos 30 años. Pero todo lo que ha logrado este sistema nefasto ha sido a costa del pueblo. Aquí se destruye nuestro ecosistema, su señoría. Aquí se explota nuestra dignidad para mandarla en bruto hasta China. Objeción, su señoría. Está incitando a la violencia. Denegada. Quiero escuchar lo que tienen que decir. Mentir, engañar, eso es violencia. El sistema secó nuestros ríos. Nos educó bajo la lógica mercantilista, convirtiéndonos en un número más. El sistema de salud es tan simple que mientras tengáis plata vais a estar asegurados. Utiliza los medios de comunicación como herramienta de control social. Robando, torturando, violando y matando impunemente. El sistema ha usado a las mujeres como objeto. Clases de ética para los ladrones de cuello y corbata. El sistema nos persigue y nos mata en las calles. Ha asesinado a nuestro pueblo mapuche por más de 500 años. El sistema encarceló a nuestros hijos solamente por luchar por nuestros derechos. Nos sacó los ojos y no hizo nada por detenerlos. Nos lo ha quitado todo. Como usted puede ver, su señoría, no son 30 pesos, son 30 años de abusos. Muchos tendrán que ver el Chile que vamos a construir con un solo ojo. Y otros no podrán siquiera, porque fueron cegados o fueron asesinados. Sin embargo, seguimos aquí, seguimos de pie y salimos a la calle a marchar día tras día. Porque la dignidad no se pide, la dignidad tiene que ser. He dicho, su señoría. Así como hubo una emblemática película No sobre lo que fue el proceso de convocatoria al inicio del cambio político en Chile, esta pieza, este vídeo probablemente va a ser sustancialmente importante para entender lo ocurrido, Felipe Goroso. Brutal la pieza, ¿eh? Brutal, Augusto, sí, brutal. Vamos a presentar a la ficha al invitado, alguien que conoce mucho la realidad chilena, es catedrático y también obviamente trabaja en la parte de comunicación. Veamos un poco la ficha del invitado, ¿sí? Eduardo Arriagada, periodista y consultor chileno. Fue decano de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, columnista del Mundo, El Día, CNN Chile, La Segunda y La Nación. Codirector de un laboratorio de escucha de redes sociales. Buenas noches, Eduardo Arriagada, de acá de Asunción, Paraguay. ¿Cómo te va? Buenas noches, Felipe, Augusto. Qué gusto estar con ustedes de vuelta. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y tu paciencia. Para asistir a nuestra curiosidad por entender qué pasa en Chile, ¿no? Así transcurridas las horas, desde el contacto que tuvimos esta mañana, con cierta distancia de algunas horas más, ¿qué dato nuevo se suma a lo que pasó desde tu punto de vista, Eduardo, por favor? La verdad que han ido evolucionando las cosas. Nosotros hablábamos en la mañana, había una candidatura de la democracia cristiana que se acaba de bajar. Es decir, el país está
tratando de encajar todo esto y yo creo que no va a ser fácil. Hay que pensar que de los 155 constituyentes que se elegían, 91 van a ser independientes de partidos políticos. Y eso es un tema que cambia completamente lo que se esperaba y que el diario El Mercurio el día domingo adelantaba que iba a haber 12 personas del mundo independiente. De 12 pasamos a 91. Es decir, es un cambio tan brutal y es un desfonde de los partidos políticos tradicionales chilenos que hacen completamente, yo creo que muy necesario la conversación que estamos teniendo. Es decir, el video que ustedes ponían era un muy buen resumen, porque ese era un grupo de gente que se presentó como candidato en esta convención, y de ese grupo de gente ellos presentaron a 50 personas como candidatos, lograron que 24 de esas personas van a estar dentro de la constituyente y se han convertido como grupo en uno de los grupos más importantes de la política chilena. Ellos tienen prácticamente el 20% del nuevo constituyente. Eduardo, en ese sentido, ¿cuánto queda de lo que fueron aquellas manifestaciones que convulsionaron a Santiago, a todo Chile, incluso en su momento? ¿Cuánto de eso pudo ser, podría llamarse como capitalizado por esta contienda electoral? Yo creo que es muy relevante. Es decir, hay que pensar que la Constitución fue una respuesta, el gobierno para la violencia ofreciendo tres cosas: una nueva Constitución, un pacto social y a cambio de esto la pacificación, en el fondo, es decir, parar la violencia. Y esta Constitución se consigue, el gobierno ofrece esto, una semana después se ponen de acuerdo un grupo de parlamentarios y hacen un calendario de Constitución, que es el que estamos viviendo. Ese calendario es el que finalmente hemos llegado al momento en que se eligen a los miembros de la Constituyente. Hay que pensar que era lógico, si uno miraba lo que pasó en octubre del 2019, que esta Constituyente no debía estar integrada por los mismos de siempre. De hecho, una de las cosas que se votó en el plebiscito de hace pocos meses, se dijo que si querían que la mitad del constituyente fueran parlamentarios actuales y la otra mitad electos, y la gente dijo, no, queremos que todos sean electos. Es decir, había una vocación de gente distinta a la habitual en la política. Lo que pasa es que, en paralelo, uno veía que los incumbentes, los políticos, definieron una forma de trabajar la elección y una forma de financiar las campañas en que ellos estaban muy favorecidos. Entonces parecía que era imposible que los independientes les fuera bien. Pero fue tal la fuerza del voto en favor del nuevo integrante, de las nuevas caras, de las mujeres, en fondo, que esto pasó como una aplanadora. Es tan increíble esto que en casi todos los lugares donde esta idea de que la paridad, en Chile se exigía que si habían 4 cupos, tenían que ser 2 hombres y 2 mujeres. Sí. En casi todos los casos la paridad jugó en favor de las mujeres, en favor de los hombres, porque hubo más electas mujeres que hombres. Es decir, pasó todo lo contrario a lo que se temía. Es decir, es un cambio muy fuerte y responde completamente a la protesta que estuvo en las calles en 19. Felipe, ¿cómo que, Eduardo, perdón, cómo que tal volumen de votantes corre por fuera del radar de las estimaciones previas? Esto tampoco es una cuestión exótica. Recordamos el Brexit, recordamos el referéndum en Colombia, pero volvió a ocurrir, Eduardo, ¿eh? Es bien especial y creo que todavía no están, la verdad, los análisis, porque todas las encuestas, y no solo los estudios del establishment, sino que también los estudios yo te diría, del underground, de los estudios de las entidades alternativas, todos no vieron lo que estaba a punto de pasar. Que este grupo, la Lista del Pueblo, por ejemplo, obtuvo más de 800.000 votos solo ellos. ¿Dónde estaba esta gente? Seguramente estaban hablando. Había una candidatura que tenía muy confundida la opinión pública de una periodista, de hecho una colega de la universidad,
una periodista que ha trabajado mucho tiempo en televisión, en el mundo de la farándula, que se llama Pamela Giles, que era vista como la gran favorita, la persona más popular en el mundo de las encuestas actualmente, y que se pensaba que ese mundo, que era un mundo muy de farándula, muy populista, muy parecido al mundo de Trump, iba a ser la gran sorpresa de esta elección. Y prácticamente ese mundo, esa gente, ese apoyo no se convirtió en votos. Pero apareció este otro caudal que es el que tú mencionas, estas 800.000 personas que votaron por esta lista del apruebo, que sumado a los votos comunistas, que se sabía que iban a ser importantes, pero no se pensó que iba a ser tan importante, entre estos dos grupos, entre el grupo de los comunistas y la gente más de izquierda, más dura, y esta lista del pueblo, llegan a tener casi el 30%, más del 30%, un 32, 35% de la constituyente. Ahora, Eduardo, más allá de las cuestiones particulares, digamos, de cada partido, que lo podemos tal vez analizar un poco después, quiero quedarme con una parte que cuando respondía aquello de que, y lo ponías bien en contexto, esto es una respuesta, o fue la propuesta que presentó el gobierno chileno, el Ejecutivo, sobre todo, a aquellas manifestaciones que lo hicieron casi que temblar, ¿verdad? Sin embargo, lo que se vio ahora es que se cambió, y corregime si estoy equivocado, se cambió violencia o toda esa inestabilidad que había en las calles y demás por el voto en las urnas. En el fondo, uno podría decir que tal vez queda como un mensaje muy fuerte del lado de la democracia, como fortaleza, ¿verdad? Y la verdad que yo te aseguro, es tan fuerte lo que pasó ayer que tipo 5 de la tarde, cuando faltaba una hora porque se cierran las mesas, empezó a haber en las redes sociales una denuncia muy fuerte de que la abstención era gente del pueblo y que esto iba a ser, porque como se vio que había 1 millón menos de votos que en la elección del plebiscito, la izquierda temió de que esto fuera un triunfo de la derecha, porque los que habían ido a votar era la clase alta y no iba a haber ido a votar el pueblo. Y empezaron a haber muchos hashtags y mensajes como criticando la votación. Y lo divertido cuando se conoció, lo interesante, y cuando se conocen los resultados, se da vuelta la tortilla y se convirtieron todos en amantes de la democracia representativa, es decir, los sectores más radicales que hasta ese momento cuestionaban mucho la votación, se convirtieron en defensores máximos, y ya por supuesto los tradicionales defensores de la democracia, que eran los derrotados, no tenían argumentos, pero de verdad fue muy sorpresivo. Yo les digo que nadie a las 6 de la tarde en Chile hubiera dicho nada parecido a lo que pasó. Piensa que, para darte un ejemplo, los dos periódicos más importantes de Chile estimaban entre 50 y 60 convencionales de la derecha, y son 30. Es una caída impresionante. ¿Se puede especular que una parte importante de la clase media alta más específicamente, se fugó, desertó de su lugar habitual, que son los sectores conservadores? Yo te diría que Chile es un país de clase, hoy día, a diferencia de lo que era hace unos años, hoy día se ha convertido en un país de una clase media muy grande, vulnerable. Ese es el gran, es la gente más dolida. Y Piñera fue elegido. Piñera ganó con una amplia mayoría, con más del 50% de los votos, y fue elegido por esa clase media. Esa clase media estaba cansada de la propuesta de Michelle Bachelet, de la propuesta de izquierda, y quería una propuesta con un mayor acento en el emprendimiento, el consumo, etc. Esa gente, yo creo que es la que se le dio vuelta a la derecha. Esa gente se hastió de la derecha, especialmente por la suma de cosas, por cómo respondieron al conflicto social, pero fundamentalmente yo creo que una cosa que fue muy grave fue que fue muy manejado la ayuda social a este grupo, a esta gente quedó muy desprotegida con la pandemia. La pandemia ha destruido muchísimo empleo, especialmente las pymes, los restaurantes, lugares donde se usa mucho trabajo. Ha quedado mucha gente sin trabajo y no hubo un apoyo económico para la gente a la cual se las encerró en sus casas, claro, y tenían que salir a la calle y se contagiaban. En Paraguay, también en Latinoamérica, Eduardo, hemos visto ejemplos similares o situaciones similares al respecto de los famosos tercer espacio o alternativas, gente o agrupaciones políticas que un poco entran a terciar entre el bipartidismo muy fuerte que hay en muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, el desafío
en el mediano plazo, inclusive en el corto plazo, muchas veces fue su capacidad de contención de esas fuerzas políticas. Como que se iba después, eran como experiencias tal vez muy efímeras y terminaban después, tal vez casi terminaban sin tener mucha sustancia. Digo. ¿Vos crees que podría haber algo también de ahí en Chile o no? Estamos tan encima, yo siento que otra de las sorpresas, yo te diría que una de las sorpresas fue la entrada de este grupo radical, pero una de las mayores sorpresas para la opinión pública fue un grupo de políticos, un partido político que tiene menos de 5 años más o menos, que se llama Frente Amplio, una agrupación de varios partidos, donde hay uno que se llama Revolución Democrática, que es el más importante, que obtuvo 8 constitucionales, pero ese grupo tuvo como 17 constitucionales. Y este grupo se considera el grupo que surgió 2 años antes de la protesta. En realidad partieron fuertemente, la protesta fue el 2019, en realidad, no, más o menos, a partir del 2011 empiezan a surgir los movimientos de protesta y surgen estos partidos como una respuesta más radical, más crítica. Estos partidos son partidos de gente joven, que se aseguraba, según las encuestas, que iban a tener un mal resultado y dieron una gran sorpresa, ganaron muchísimas comunas y hoy día son los que manejan a la izquierda, como lo que llaman en España, en Italia, el sorpaso, es decir, claro. La izquierda tradicional chilena, que incluía la democracia cristiana hasta el Partido Socialista, fue superada ampliamente por esta otra agrupación entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que casi tuvo 1/3 más de votos y se ha convertido como en la fuerza dominante de la izquierda, pero son partidos reales, ¿no? Este grupo, uno habla mucho de los independientes acá como fuerza, pero el caso del Partido Comunista y el caso del Frente Amplio son partidos concretos, de cuadros, organizados, y con mucha organización, que la opinión pública pensaba que estaban gastados y demostraron que estaban más vitales que nunca y que tenían mucha adhesión en el público, en los votantes. Claro. Eduardo, le llaman mito electoral, le llaman ilusión electoral, promesa electoral. A la vuelta de la pausa me gustaría preguntarte, ¿cuál fue el discurso que ganó y cuál fue el discurso que perdió las elecciones por las constituyentes en Chile, por favor? Pero hacemos una pausita, si te parece, ¿sí? ¿Vamos a la pausa? Gracias por compartir una noche más en nuestra edición de Fuego Cruzado. Hoy estamos con el profesor Eduardo Arriagada. Él es asesor de varios medios de comunicación, analista, consultor. Fue decano de la Universidad Católica, del área de comunicación de la Universidad Católica de Santiago. Y la consulta que dejábamos en el aire, ¿cuál fue el discurso que ganó y el discurso que perdió las elecciones para entender también esas razones, Eduardo? Yo creo que hay bastante consenso en Chile en que el mensaje del pueblo chileno es: no nos basta con que el sistema nos dé libertad para surgir, sino que el sistema tiene que darle un cierto mínimo a todos. Y el mensaje quizá un poco antes más individualista, que bastaba con que me dieran oportunidades, se complementa con la exigencia que le hace la gente al sistema, al Estado, de proteger a los vulnerables. Y hay una sensación de abuso durante el tiempo, muy larga, de distintos tipos de abuso, en que el Estado no ha dado el ancho de proteger del abuso a los sectores más vulnerables. Ese mensaje es el mensaje que se impuso. En el fondo es un mensaje de protesta y un mensaje que quiere más Estado. En el fondo, aunque eso implique, está siempre en la imagen de que ese mayor Estado va a ser menos dinámica la economía. La gente dice, podríamos ser un poco menos dinámicos, pero habrá al menos un mínimo, un desde garantizado para todos. Esa exigencia creo que ha sido muy fuerte, y la verdad que en ese discurso se ha sumado, y esto es lo paradojal, que los principales candidatos de la derecha se sumaron a ese discurso con mucha fuerza, incluso apoyaron el apruebo. Pero
¿Cuál es el problema? Que el gobierno ha sido tremendamente hermético, cerrado, intransigente en las negociaciones, muy duro, muy ineficiente en su capacidad de entregar recursos. Entonces, el gobierno le quitó completamente legitimidad a los abanderados de sus partidos. Como el gobierno es de los partidos de derecha, hubo un voto castigo muy fuerte, y la verdad que es bien fuerte como, a pesar de que el voto, es decir, la derecha tenía a exponentes de la derecha que estaban con el apruebo, es decir, y estaban dentro del 80% de la mayoría del plebiscito, uno podía haber pensado que podía haber habido al menos un 10% de personas que iban a votar por la derecha, y esa gente yo creo que no votó. Yo creo que hay una parte importante de la gente de derecha que se cansó de la promesa del gobierno de hacer los cambios, y cada vez que se negociaban estos cambios, el gobierno empezaba con una negociación media burda, media vergonzosa, tratando de dar lo menos posible. Claro, claro. Sí, Eduardo, justamente para concluir, porque estamos frente a un proceso, pero también Chile tiene sus urgencias propias, y dicen algunos 72 horas claves por aquello de un cierre para inscribir candidaturas y demás. ¿Están así como se plantea o no? Así, ahora viene, yo creo que por un lado quedó constituida la constituyente, y eso tiene una característica. Pero por otro lado, esto condiciona mucho las elecciones presidenciales. Yo creo que acá va a quedar muy claro, se va a fortalecer una candidatura que estaba todavía en el aire de una nueva centroizquierda, más de izquierda, que sería el Frente Amplio. Se va a mantener la fortaleza de la candidatura al Partido Comunista, y va a surgir un par de candidaturas de derecha, pero con una derecha con una vocación social muy fuerte, se diría de centro derecha, con vocación de hacer un gobierno socialmente mucho más responsable. Y de ahí van a salir los dos candidatos que van a hacer la disputa a fines de año. Yo creo que la cancha está abierta todavía. Es decir, el drama de este triunfo de la izquierda, entre comillas, es que la izquierda ganó cuando no se está definiendo el gobierno ni el parlamento. Es decir, claro, lo importante se va a definir a fin de año. Claro. Entonces, hay un tiempo que puede ser una oportunidad de que se afiance el movimiento de izquierda y sea más creíble, pero también hay una posibilidad que la derecha pueda mostrar una cara más amable y ser capaz además de mostrar eficiencia para recuperar la economía, que es el otro tema que quedó escondido. Claro. No, y superar el examen de empatía, que parece ser la materia que aplaza a todos los partidos políticos en América Latina. Una última pregunta, Eduardo, tiene que ver con un factor que me parece que es muy de orgullo, ¿no? Supongo, como es el alto nivel de inclusividad de esta propuesta. A partir de todo esto que pasó el fin de semana, por ejemplo, las comunidades indígenas van a estar fehacientemente presentes allí, ¿no? Sí, esta constitución a nivel internacional entiendo que es la primera constitución con una constituyente completamente paritario, que además tiene 17 miembros de grupos de indígenas de distintas partes del país. Entonces tenían sitios garantizados. Yo creo que es una práctica que se va a extender también en la nueva constitución al Parlamento. Es decir, yo creo que hay un cambio muy importante de trato a las minorías. Y en el caso del tema mujer, por ejemplo, el tema femenino, la paridad se dio vuelta. Es decir, fue tal el éxito de las candidaturas femeninas que las mujeres fueron las que entregaron muchos de los espacios en favor de los hombres. Entonces, yo creo que esto es una característica muy buena. Otras cosas que nos tiene muy contentos es que, a pesar de que eran 4 elecciones, unas con cientos de candidatos en una de las papeletas, en 4 horas se supo los resultados de las votaciones a nivel nacional y funcionó muy bien el sistema. Yo creo que hay una muestra de ciertas cosas que en Chile dan mucha confianza en favor del sistema democrático, claro, como el sistema electoral, funcionaron tremendamente bien. Y es todo el papel, no hay nada digital, en fondo, y funcionó con mucha eficiencia y con mucho compromiso, voluntariado de la gente. En tren de ir despidiéndolo a Eduardo Felipe, hay que agregar también un detalle que me parece interesante, que probablemente, no sé si por la distancia que tienen, lo advierten con tanta nitidez como lo podemos de acá. Es, no sé qué ocasión,
de alternancia de signos políticos en la victoria electoral. Y eso me parece muy saludable también de Sin ningún Chile, tipo de ¿verdad? crisis, digamos. Sí, claro, de un color más a natural otro casi. color, de un color a otro color. Y O de nuevo- ideología o de partido. ¿verdad? Exactamente, lo cual significa que ese factor de las hegemonías y de la ausencia de alternancia está cada vez más lejos de Chile, Eduardo. Y felicitaciones por eso. Sí, la verdad es que yo creo que es algo que debiéramos enorgullecernos como sociedad de ir construyendo esa capacidad de alternancia sin disrupción, sin que sea. Yo les recomendaría mucho a los que tengan tiempo oír el discurso de Sebastián Piñera de anoche. Sí, brillante. El discurso de un presidente brillante. derrotado, pero macizo, un discurso de lujo, de los pocos buenos discursos que ha hecho en los últimos años y con mucha sinceridad, en Sí, el fondo, sí, reconociendo la derrota, pero al mismo tiempo valorando el proceso, y creo que eso da para soñar, en el fondo da para soñar que las cosas se pueden, Por eso. pueden, a pesar de que en este momento se ven muy complicadas, porque es complicado que el gran partido de izquierda sea un partido comunista, que en muchos países tiene una fe muy baja respecto a la democracia representativa, pero por otro lado tú ves que hay un compromiso total al menos de los chilenos que están en ese partido con el sistema, y yo creo que se ve un futuro interesante. No sé si en este momento yo creo que hay mucho miedo, nerviosismo. Se nota eso en la economía, Eduardo, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, la economía está complicada, en fondo hay que volver a recuperar, la economía está como con el freno de mano puesto, pero por otro lado se va a invertir mucho dinero ahora en estas ayudas sociales, Claro. lo que va a dinamizar mucho la economía. Entonces yo creo que el país va a quedar un poco endeudado, va a quedar con bastantes averías, pero puede empezar de velocidad crucero. Hoy Sí, día claro. la bolsa cayó 10 puntos, que 10 es puntos, muchísimo, sí. no había caído mucho hace mucho, pero cuando fue el plebiscito del 88, el plebiscito famoso donde volvimos a la democracia, cayó 20 puntos. Es decir, Bueno. y después de ese plebiscito, Chile empezó a crecer 7 puntos por año. Es decir, fue el momento de mayor crecimiento del país después del plebiscito en que se volvió la democracia. Entonces, también puede ser que venga un tiempo. Claro, claro. Faltaron varios temas que por razones de tiempo ya no vamos a poder asumir, digamos, en la programación de hoy. Volveremos seguramente en otra ocasión con esta cuestión de Chile. Por ahora te enviamos un abrazo y nuestra gratitud Gracias, Eduardo. de siempre, Eduardo. Un gusto, Felipe, un gusto. Espero verlos pronto en Asunción. Muchas por favor. gracias, te esperamos. No, eso, Felipe, para despedir nomás. No te extrañes que en diciembre existan otros resultados. Claro. Chile está dando una clase de alternancia. Yo me quedo la con... derecha a la izquierda, la derecha a la izquierda, y ahora los independientes. O sea, es un país que no se queda en un sitio, digamos, democráticamente hablando. Y cómo también supieron, lo que hablábamos en el transcurso de la charla con Eduardo, cómo también supieron cambiar, si querés, esa inestabilidad o esa bronca o esa tal vez insatisfacción que tenían, que estaba relegada en las calles, ahora mismo por votos. Por elecciones, Así claro. mismo. Señoras, señores, nos vemos mañana. Gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias.